Vale, y hoy, como comentamos, entramos ya dentro de la transformación interior en el cuerpo físico. A la pregunta que hacías antes, Fe, veréis que las diapositivas quizás lleva más texto del que a mí me gustaría más poner ideas sobre las que luego os sirva un poco de referencia, pero el objetivo de que sea más detallado es para que estas presentaciones después cada uno pueda meditar sobre ellas, reflexionar sobre ellas y ya tenga suficiente material de estudio sin necesidad de acudir a otra fuente, salvo que quiera profundizar más, ¿no? Y en ese caso de profundizar, deciros que todo lo que vamos a ver en la presentación sale de estos tres libros que tenemos ahí, que es Conocerse a sí mismo, de Daniel Audoin, El Conócete a ti mismo, de Emilio Carrillo y Frances Springs, y La renovación de sí mismo, de Taimni. Además, están en orden para que, según queráis, si queréis profundizar de menos a más, en el mismo orden que tenéis ahí en la pantalla, podéis ir profundizando en todo aspecto, en este tema del conocimiento de sí mismo, y en este caso veréis que vamos a hacer referencia a lo que es la parte del cuerpo físico. Y empezamos. Conocerse a sí mismo. Es un axioma teosófico que lo divino está latente en todas las cosas y que en cualquier nivel de la manifestación no solo existe lo divino, profundamente oculto en la maravillosa multiplicidad que observamos, se encuentra la unidad de toda vida. Paradójicamente, la única luz fidedigna y permanente que puede iluminar nuestro camino hay que descubrirla en nuestro interior. Es la luz de nuestra naturaleza divina. Conocerse a sí mismo es conocer toda la vida y realizar la fraternidad universal. La fraternidad, en el sentido teosófico de la palabra, no es algo así como la caridad o la amistad, es el reconocimiento de la unidad de toda vida. No es un ideal, es un hecho. Todos somos hermanos porque la vida es una, porque la chispa divina, que es la raíz de nuestro ser, es la misma exactamente en vosotros, en mí, en todos los hombres y mujeres de la tierra, independientemente de su grado de ignorancia o de sabiduría, de su inercia o de su despertar espiritual. Necesitamos llegar a ser conscientes de ese hecho, a reconocernos como miembros de la misma familia espiritual y a formar un núcleo de hombres y mujeres que están emparentados con todos los demás. La búsqueda del conocimiento de sí mismo no es un replegarse en lo interno, cosa que nos aislaría de los demás. Es la búsqueda de lo que en nosotros es común con los demás, de lo divino a través de lo cual podemos establecer con los demás una verdadera comunión. Es en lo íntimo de nuestro verdadero ser donde descubriremos al otro. Es el único modo de realizar la fraternidad en el sentido teosófico de la palabra. La constitución del hombre. Vamos a tratar brevemente algunos hechos acerca de la constitución interna del hombre. Estos hechos son el fruto de descubrimientos realizados por un gran número de investigadores que han logrado desarrollar sus facultades útiles y examinar los fenómenos de los planos internos de una manera perfectamente científica. El hombre tiene una constitución muy compleja y funciona en varios vehículos de conciencia. El primer punto que anotar con respecto a estos vehículos es que, yendo de la periferia hacia el centro, los vehículos son menos densos y la conciencia va predominando más y más. En este descenso plano tras plano, la conciencia pierde paso a paso sus poderes y atributos, hasta que al llegar al plano físico más externo, estas limitaciones alcanzan su límite máximo. Es evidente, pues, que cuando la conciencia regresa hacia adentro, como en las prácticas de yoga, por ejemplo, y se reversa el proceso de descenso, estas limitaciones deben desaparecer una tras otra y la conciencia debe ser capaz de funcionar con creciente libertad, acercándose siempre en este reverso progresivo al esplendor irrestricto e incondicionado de la conciencia divina. Este desprenderse de limitaciones y oscurecimientos lo experimenta todo yogi al transferir el centro de su conciencia de un plano a otro.
y acercarse más y más a la fuente de toda conciencia. Es necesario darse cuenta de este importante hecho, porque mientras vivimos en el plano físico, absortos en sus fenómenos pasajeros y comparativamente opacos, nos parece sumamente vívido y lleno de vitalidad, y en cambio las realidades de los planos superiores nos parecen irreales y nebulosas y, por tanto, sin atracción. Nos aterra perder el contacto con el plano físico, por temor a vernos privados de sus goces efímeros. No nos damos cuenta de que el plano físico es el más opaco de todos y que la vida en este plano es un reflejo desfigurado y sombrío de los esplendores inimaginables que corresponden a los ámbitos superiores del espíritu. El segundo punto que tenemos que anotar con respecto a estos vehículos es que, a pesar de la multiplicidad de ellos y las grandes diferencias en la índole de manifestaciones por medio de ellos, la conciencia que funciona a través de ellos es una misma y es un rayo de la conciencia divina. Al estudiar al hombre y su constitución tan compleja, por conveniencia podemos dividirlo en diferentes componentes, pero esto no debe dar la impresión de que en él existen diferentes entidades que operan en él, unas dentro de otras. La conciencia, que funciona por medio de un juego completo de vehículos, es indivisible, pero sus diferentes aspectos van surgiendo en mayor o menor grado conforme a la índole y desarrollo del vehículo por medio del cual está trabajando en determinado momento. Por ejemplo, cuando el vehículo está funcionando por medio del vehículo físico, su conciencia está condicionada por la naturaleza del plano físico. Pero todos los demás vehículos de la mónada están presentes al mismo tiempo en el trasfondo y están influyendo en su vida en este plano. Cuando muere, desecha el cuerpo físico y enfoca su conciencia en el cuerpo emocional que queda condicionado por esa conciencia. Pero todos los demás vehículos siguen presentes en el trasfondo, modificando la manifestación. Cuando el hombre desplaza su conciencia deliberadamente de un plano a otro, cada vehículo va convirtiéndose en el foco de la conciencia. Todos nuestros vehículos están conectados entre sí y son interdependientes. No podemos modificar alguno sin modificar también los otros en alguna medida. El que busca salud emocional no puede aislar su vida emocional y tratarla separadamente. Tiene que considerar también su vida física y mental. Y si desea estar completamente sano, tendrá que atender también a su naturaleza espiritual. Los tres vehículos más densos, físico, emocional y mental inferior, forman el juego de vehículos de la personalidad, por medio del cual funciona muy limitadamente la conciencia. Constituyen la esfera de la personalidad. Los tres vehículos superiores, causal, intuicional y volitivo, forman el juego de vehículos de la individualidad, por medio del cual opera más ampliamente la consciencia. Constituyen la esfera de la individualidad que incluye la de la personalidad. La personalidad es esa conciencia humana limitada y corriente que opera por medio de los cuerpos físico, emocional y mental inferior. Como estos tres vehículos son temporales y se forman de nuevo a cada encarnación, la personalidad es evidentemente una manifestación temporal que se disuelve y desaparece al ir destruyéndose estos tres cuerpos uno tras otro durante la progresiva recesión de la conciencia que tiene lugar después de la muerte. Si bien la conciencia que opera por medio de la personalidad es un tenue rayo de la conciencia divina, se ha olvidado de su origen divino, por culpa de las limitaciones e ilusiones de los planos en que funciona. Y así nace esta entidad temporal que se cree independiente y separada de otras. Esta entidad se mueve sobre el escenario del mundo durante unos años, se retira a los planos sutiles después de la muerte del cuerpo físico y después de pasar un tiempo más o menos largo en esos planos, se disuelve finalmente y desaparece para siempre. Pero los hombres, identificados con esta entidad ilusoria,
se mantienen embargados en sus mezquinos intereses, olvidadizos de su destino mayor y de la vida mucho más espléndida que se oculta tras la máscara de la personalidad. Los pocos que ven a través de esta ilusión emprenden la senda que finalmente los conduce a la realización de su naturaleza divina y los capacita para usar su personalidad como instrumento de su yo superior. La inmensa mayoría nace, vive y muere en esta ilusión. Pasan de una a otra existencia y viven una y otra vez tan inconscientes de su verdadera naturaleza como las flores del campo o las aves y bestias de la selva. El siguiente componente de nuestra constitución interna es la individualidad, el yo superior, llamado también el ego, que trabaja por medio de los vehículos causal, intuicional y volitivo. Representa el elemento espiritual en el hombre, es el ser inmortal que dura vida tras vida y gradualmente desarrolla todos los atributos y poderes divinos que lleva dentro de sí durante el largo periodo cónico de su evolución. El hombre como yo superior se da cuenta de la unidad de la vida y de su unidad con la vida y conoce el propósito divino de la evolución. Tiene la memoria de todas las vidas separadas por las que ha pasado en sus sucesivas personalidades. Puede identificarse en conciencia con todos los seres vivientes por medio de su vehículo intuicional y puede tocar la conciencia divina por medio de su vehículo volitivo. La función de la personalidad como auxiliar al desarrollo de la individualidad puede comprenderse mejor observando el crecimiento de un árbol. El árbol echa hojas nuevas cada año en primavera y por medio de su follaje absorbe dióxido de carbono, el cual, tras de muchos cambios, es asimilado en el cuerpo del árbol y contribuye a su crecimiento. Luego el árbol se desprende de sus hojas en otoño, pero antes recoge dentro de su cuerpo la savia enriquecida para volver a verterla en las nuevas hojas en la primavera siguiente. Año tras año se repite este proceso y el árbol crece en tamaño y vigor como consecuencia. En forma similar, la individualidad toma un nuevo juego de cuerpos en los 3 planos inferiores y vierte una porción de sí misma en cada nueva personalidad que así se forma. Esta personalidad vive su lapso en la Tierra y recoge un número de experiencias, pero antes de disolverse y desaparecer tras de gozar de la vida celestial, entrega la esencia de sus experiencias a la individualidad, con lo cual enriquece y le ayuda a crecer. De este modo, cada encarnación sucesiva sirve para perfeccionar más las facultades y poderes latentes de la individualidad, capacitándola para expresar más eficientemente la vida divina. La comprensión de la relación que subsiste entre la personalidad y la individualidad arrojará alguna luz sobre algunos de los problemas fundamentales de la vida espiritual. Puede verse, por lo ya dicho, que mientras la conciencia sigue confinada en la esfera de la personalidad y estamos identificados con esta entidad ilusoria que nace en cada reencarnación, somos prácticamente esa entidad y tenemos que compartir su suerte. Si vivimos meramente en nuestros pensamientos y emociones, absortos por completo en los intereses temporales de yo inferior, al llegar la inevitable disolución de este yo, sentimos que hemos muerto nosotros. Pero supongamos que deslizamos el centro de nuestra conciencia de la personalidad a la individualidad y nos damos cuenta cabal de que somos esa entidad espiritual que es consciente de su naturaleza divina. Entonces la personalidad queda reducida a un accesorio nuestro, a un ropaje, y no nos afecta realmente lo que le suceda a ella. Cuando un vestido nuestro envejece y se rasga, no nos sentimos infelices, porque sabemos que podemos descartarlo y reemplazarlo. Pero cuando el cuerpo físico se nos pone viejo, nos sentimos desdichados como si todo hubiera terminado para nosotros. ¿Por qué? Porque nos identificamos con el cuerpo físico, aunque intelectualmente
aceptemos que no es sino un instrumento. De suerte que el problema real de la vida espiritual consiste en trasladar nuestro foco de conciencia, que ahora está situado en la personalidad, a la individualidad, y vivir desde este otro centro usando la personalidad como un mero instrumento para los planos inferiores. Cuando logramos hacer esto, seguimos todavía trabajando por medio de nuestros cuerpos físico, emocional y mental, pero ahora estamos conscientes a toda hora de este dualismo entre nuestro verdadero yo y los cuerpos que usamos en los planos inferiores. Y también estamos conscientes de nuestra naturaleza superior. Y al usar los cuerpos inferiores nos damos cuenta de que descendemos a ellos para usarlos en sus respectivos planos. Este establecimiento de la conciencia en los campos espirituales nos confiere libertad, inmortalidad y felicidad, porque nos independiza de la personalidad que está sujeta a toda clase de limitaciones, como las de mudanza y muerte. La inmortalidad y la paz no pueden encontrarse jamás en la esfera de la personalidad. Es inútil buscarlas allí. Tal vez podamos prolongar nuestra existencia física cuanto queramos y vivir en el mundo celeste por miles de años, pero ha de llegar la hora en que las causas que generamos durante la encarnación se agotan y esa personalidad se disuelve para no volver a existir jamás. Y así el hombre prudente que comprende este hecho y sabe que navega en un barco que algún día ha de fondear, aprovecha la primera oportunidad para buscar tierra firme desde donde pueda mirar imperturbado el océano embravecido de la existencia. Y esta tierra firme es esta conciencia espiritual que mora siempre dentro de nosotros y que constituye nuestro verdadero hogar. Bueno, hasta aquí que hemos hecho una introducción. A ver, ¿qué os parece toda esta parte que hemos comentado, que es un poco la base de lo que vamos a seguir después? ¿Qué os parece? He ido rápido en algunos temas que ya entiendo que muchos conocéis perfectamente, pero ahora es que compartamos nuestras impresiones y sobre todo cómo llevar esto, que hace referencia a que intelectualmente seguro que todos lo conocemos, pero que luego hemos de aplicarlo en nuestra vida y, como decía antes en una de las diapositivas, desplazar ese foco de la conciencia que normalmente lo tenemos en esos planos, en esos aspectos físicos, emocionales y mentales, a nuestra esencia, ¿no? A nuestro verdadero yo. ¿Quién se anima a hacer algún comentario? Bueno, ¿puedo comentar yo un poquito? Sí, claro que sí, Juan. Ese desplazamiento de la conciencia, de la personalidad a la individualidad de que estamos hablando, ese realmente, pienso, el trabajo efectivamente que hemos de hacer, el que nos toca hacer ahora, por lo menos en estos grupos de trabajo de desarrollo espiritual. Y yo creo que ese traslado de conciencia viene de la mano de la atención continua, porque no es nada fácil. Es decir, trasladar la atención y la conciencia, esa conciencia de tipo personal, ¿no? Yo diría conciencia casi inconsciente, que tiene, digamos, una criatura viva, normal. ¿Eh? Trasladar esa conciencia a una conciencia, digamos, más espiritualizada, eso implica mucho trabajo. Es decir, no es fácil hacerlo, no se nos da de forma espontánea. Y yo pienso que viene de la mano, o puede venir de la mano de la atención. Atención, la atención es una herramienta fundamental, pues primero para darnos cuenta y a través de ese darnos cuenta, tomar conciencia. Porque a veces aquí la personalidad parece como si fuera
algo accesorio y poco valioso. Yo algunas veces lo he pensado y yo creo que el juego que permite la personalidad, estos cuatro vehículos que conforman la personalidad, es lo que nos permite tomar conciencia, es decir, que es fundamental. La persona, y de hecho está ahí, y pues está ahí por alguna razón importante será. Es fundamental el trabajo de los cuerpos que conforman la personalidad. A través de ese juego, es decir, a través de lo que pensamos, hacemos, sentimos, decimos, todo ese juego tiene como fruto el tomar conciencia de que existen otros planos, otro nivel de conciencia. O sea que la personalidad ejerce un papel fundamental, su existencia es fundamental. Y que la manera de trasladar esa, esa atención, esa conciencia, viene de la mano de la atención. Y estar atento tampoco es algo fácil. ¿Eh? Estamos atentos por segundo, yo no diría que ni siquiera por minutos. Enseguida la mente se nos va a otra cosa. Y así una y otra vez. Pero ese es el trabajo, ese es el trabajo. O sea que vale, que yo acepto totalmente lo que ha dicho y creo que esa es nuestra batalla en la actualidad. ¿Eh? Sí, Rafa, que ahí tú nos podrás decir tú muchas cosas sobre esa atención que nos insistes muchas veces Pues cuando sí, en una de tus conferencias, lo importante que es, ¿no? sí, pues sí, en la atención, bueno, siempre ha existido esto, lo que pasa es que en el pasado histórico más minoritario, era más minoritario y desde el siglo pasado se está insistiendo, como sabréis, en lo importante que es vivir atentos. Y aunque una persona decida, porque lo necesita, hacer meditaciones programadas todos los días, del tipo que sea, la atención al presente, al aquí y la ahora, como se dice, siempre es necesaria, porque podemos estar un rato atentos, concentrados en meditación, y el resto, que algo influye. Pero la, la cuestión es intentar estar siempre que nos acordemos, estar atentos a lo que ocurre en ese momento, fuera y dentro de nosotros. Esto cada vez va a ser más importante y desde que se nos dio el Agni Yoga el siglo pasado, a través de los maestros de la jerarquía, y ha habido, como sabéis, autores que han insistido, Krishnamurti, en la actualidad Eckhart Tolle, etcétera, etcétera, pues se está insistiendo mucho en esto. Vicente Beltrán Anglada también insistía, si habéis escuchado a Vicente, Sí, etcétera. Y aunque no sea fácil, sí es muy simple. Lo que pasa es que es costoso. Suelo utilizar la palabra costoso porque, como estaba diciendo Juan, enseguida que estamos atentos, la fuerza de la mente y de las emociones nos desvían. Y eso es porque nuestros cuerpos físico, emocional y mental están, digamos, tienen un elemental, un deva, que se llama elemental, elemental constructor del cuerpo físico, emocional y mental. Y tienen su propia mente instintiva, de tal manera que es como si tuviéramos personas ahí dirigiendo esto. Y si están habituadas a vivir con distracción, con pensamientos, con emociones, pues entonces ellos se resisten a dejarlo. Es su propia vida. Por eso, en la medida que estamos atentos, y cada vez más, esa atención que nos lleva a explayar, a abrirnos desde el corazón, desde la conciencia, etcétera, va contrarrestando lo otro. Y no tenemos ni idea lo que vamos a tardar. Cada ser humano a veces nos sorprende con prontitud los cambios, la transformación. Por lo tanto, es cuestión de entenderlo y aunque no tengamos a nadie que nos lo recuerde, pues recordarlo nosotros, vivir alguna experiencia ya de este tipo, resultado de la atención, ya nos anima a acordarnos más y más veces. Por lo tanto, no es imposible. Lo que pasa es que dependerá de la evolución para que tardemos más o menos. Pero la clave es esa,
estar atentos a cualquier cosa, nos interese o no, estemos de acuerdo o no. De fuera, vista, oído, hacia adentro, lo que sentimos, las emociones, los pensamientos. Ahí está la clave. Muy bien, gracias, Rafa. ¿Alguien más que quiera comentar? Sí, bueno, soy Fe. Bueno, yo creo que la personalidad, o sea, esos tres cuerpos, digámoslo así, que son nuestra parte física, son fundamentales. Porque si no existe nuestro cuerpo físico, con todo eso, la individualidad no se puede manifestar. Entonces, me parece primordial, lo primero, conocer un poco de nuestro cuerpo físico, cómo estamos constituidos. O sea, me parece como una obligación casi el saber qué se nos activa cuando estamos con un pensamiento negativo, qué se nos potencia con un pensamiento positivo. Entonces, tenemos diversas herramientas para mejorar esto y, por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho para la atención plena bailar. Cuando bailas tienes que estar consciente de tu cuerpo y sentirlo, porque si no cambias el paso. Entonces es algo que cuando bailas, cuando danzas, la mente no se te va a otro sitio, está presente. Es mi experiencia, ¿eh? Y luego también hay otra parte muy importante en todo esto, a lo mejor yo no lo explico como vosotros, pero bueno, que es el agradecimiento. Me parece fundamental agradecer a la vida que puedas abrir los ojos todos los días y que puedas estar presente en la medida que tú puedes dentro de ti y fuera de ti, atentos a lo que la vida necesita. Más que a nivel individual, creo que debemos de soltar ese egoísmo del yo, de mi personalidad que va a trascender, de no sé qué, para ver qué podemos hacer para que revierta en todo el inconsciente que hay en el mundo, que es el consciente para mí sería el cuerpo físico, lo físico, y todo el inconsciente es toda la individualidad que paradójicamente somos todos. Entonces, cuando consigues hacer algo en beneficio de ese inconsciente, me parece grandioso. Y realmente no esperas ni realizarte, ni que te agradezcan, ni nada. Estás haciéndolo conscientemente para esa individualidad, para ese mare magnum que es el universo entero. Entonces, me parece fundamental. Y una de las cosas que me parece fundamental en el plano físico de conocernos es los beneficios físicos que nos reporta la respiración. Un tipo de respiración, ser conscientes de cómo funciona esa respiración, de ser consciente de que va hacia el mismo lado del cerebro, en contra de todos los otros sentidos que se cruzan, digamos, lo del derecho va al izquierdo y lo del izquierdo al derecho, pues que van al mismo canal y que cada vez que respiras conscientemente por un canal, el hipocampo crece y la amígdala en la que reside, digamos, eso es físicamente, las emociones negativas decrece. Entonces me parece fundamental esos conocimientos físicos e intelectuales, pero que los puedes experimentar en ti mismo. Y nada más, y luego pues eso, es que nada más, o sea, no tengo más que decir, que lo demás viene por añadidura, pero cuando somos capaces de hacer todo lo que hacemos, da igual lo que haga, yo voy a hacer la comida para todo ese plan inconsciente que es el 98% de nuestra vida aparente. Nada más. Muy bien, muchas gracias, Fe. Nada. Alejandro. Sí, solamente un comentario muy breve, reforzando lo que ha dicho Fe sobre la atención que exige el baile, el estar bailando. Conocéis todos la existencia de la sección, digamos, mística del Islam, de los derviches giróvagos, que entran en trance girando sobre sí mismos. Es una forma de bailar, es una forma de mover el cuerpo, Sí, sí. una forma permanente y armónica. Nada más que era eso.
Gracias, Alejandro. ¿Alguien más? Daniel, Manuel, que veo que estáis ahí. Daniel. Sí, es que no sabía cómo, nada, por aportar una reflexión que me ha venido a toda esta parte, ¿no? Que es como una descripción del diseño evolutivo. El prestar atención también a los frutos, a los logros, ¿no? En el sentido, a ver si los explicar, como me ha venido la reflexión, a cuando empezamos a solucionar problemas o a tomar decisiones para tener cada vez más resultados eh, eh, no temporales, sino más, bueno, iba a decir eternos, ¿no? Que no me viene otra palabra, pero en la vida diaria y tal, pues el esfuerzo este de meditar, en hacer estos trabajos y tal, a veces creo que podemos notar y nos refuerza a seguir cuando vemos que las decisiones que tomamos están basadas no en satisfacciones momentáneas o temporales, en relaciones, en cuidado del físico y tal, sino en otro tipo de decisiones más permanentes. Entonces, el logro pues, es mejor porque es más permanente. Una reflexión, no sé si lo he explicado bien, pero bueno. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Enrique, que has Sí, levantado la buenos mano. días. Hola, buenos Sí, días. yo quería preguntar, si es necesario tener un maestro, porque digamos, desde nuestra ignorancia, digamos que no conocemos la realidad, necesitamos una ayuda, o nosotros somos el propio maestro. ¿Alguien que le quiera contestar? Rafa. Bueno, pues sí, tenemos todos un maestro interior. ¿Mm? Maestros exteriores, pues depende del significado de la palabra. A veces hay personas que nos pueden orientar, aclarar, pero aunque esto ocurra, siempre tiene que confirmarlo nuestro maestro interior, nuestra conciencia, se puede decir. Por muy bueno que sea ese maestro exterior, aunque llegara a ser un maestro espiritual, que es muy minoritario, pero todo es posible, siempre dicen que sea nuestro maestro interior, nuestro yo profundo, nuestro yo superior, que se expresa a través de nuestra conciencia. ¿Quién tiene que orientarnos? Por eso, cuando estamos atentos, ese maestro interior nos habla, no con palabras como hablamos nosotros, sino a través de la intuición, pero una intuición que se suele confundir con la mente, con los sentimientos, y entonces hay que ir depurando, que sea intuición, ese relámpago de luz, ¿eh? Que es un instante. Luego la mente, ya sabéis que cuando intuimos algo, comprendemos algo, la mente empieza ya a complicarlo, a darle vueltas para aquí, para allá, compararlo, etc. Es decir, que cuanto más atentos estemos también hacia adentro, nuestro maestro interior se expresa. Ese es el más importante, sin descartar las ayudas que puedan venir de determinadas personas en distintos niveles. Muy bien, gracias, Rafa. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario de lo que hemos visto hasta ahora? Yo quería brevemente, Juan, muy bien. hablando sobre este último punto de maestro sí o maestro no, que aprendemos a través de la experiencia propia. Esa es nuestra principal fuente de sabiduría, diría yo, de conocimiento y de sabiduría. Indicaciones externas nunca sobran, es decir, si uno las obtiene, o si uno las obtiene, pues vale, están bien, te pueden orientar, pero en realidad crecemos a través de la experiencia. Y también es una realidad que lo que nos duele son las experiencias. Lo que nos está diciendo que efectivamente es una herramienta muy poderosa. Experiencia propia es la fundamental, porque el maestro lo que te comunica es una experiencia, pero no la tuya, es la propia experiencia de él. Te la puede transmitir y te viene bien, no digo yo que no, pero realmente ahí no crecemos.
crecemos a través, aunque nos resulte duro, de nuestra experiencia propia, con todo lo que implica de gozos y sufrimientos. Eso era. Muy bien, gracias, Juan, muchas gracias. ¿Alguien más? También quiero aportar una cosa. Para mí, el primer maestro que yo he sido consciente de que me servía era cuando alguien totalmente contrario a mí, o alguien que me cortaba y me decía cosas que yo no quería oír. He comprendido que ese es mi primer maestro, nada más. Muy bien. ¿Algún comentario más? Bueno, lamento no dejarte continuar, Hola, Isi. pero, No, todo lo contrario, está pero es que es para que curioso compartamos. porque me interesa todo lo que decís y es muy interesante, pero he de reconocer que muchas veces mi maestro interno me ha indicado que por ese camino no, y yo no me he dado cuenta que muchas veces, reflexionando sobre mi vida, no le he querido escuchar y me sigue pasando. Tomo conciencia de que siempre ha habido una intuición, una conciencia ahí, pero que yo no he necesitado cometer esos errores y he necesitado estar en sitios que a lo mejor no eran para mí, para tomar esa conciencia más profunda. Y a lo mejor por tener interés por todo esto, porque todo esto me hubiera venido en el pasado y no hubiera tenido ningún interés, ni esa demanda interna, si no hubiera pasado por todo lo que he pasado. Entonces, al final ya cuentas, uno toma conciencia de que todo era necesario para llegar hasta aquí y que se agradece que en este camino haya apoyo y gente que vaya en este mismo camino y que podamos pues aportarnos tanto unos a los otros. Gracias. Gracias a ti, Isis, muchas gracias. ¿Algún comentario más? Que es muy interesante. Bueno, pues entonces, si os parece, continúo otro poquito y volvemos luego a comentar entre todos. Vale. Uno de los rasgos notables de la era actual es la falta de una comprensión real de la naturaleza del hombre. El hombre se esfuerza por conocer todo lo del universo. Puede decir con certeza de qué están hechas las estrellas situadas a millones de kilómetros de distancia. Conoce la constitución de átomos y moléculas, pero prácticamente no sabe nada acerca de sí mismo. Y lo que es aún más sorprendente, se contenta con vivir su vida sin pensar de dónde viene, cuál es su verdadera índole, por qué está aquí en este mundo y a dónde va después de la muerte. Es realmente sorprendente cómo la inmensa mayoría de la gente puede pasarse la vida sin hacerse estos interrogantes naturales o sin siquiera darse cuenta de estas cosas. Funciones del cuerpo físico. El conocimiento de sí mismo consiste parcialmente en perfeccionar los diversos vehículos de conciencia que la mónada usa en los distintos planos. El más externo y más denso de ellos es el cuerpo físico, que es el que más conocemos y con el que tenemos que tratar más mientras nuestra vida está confinada al plano físico. Estudiaremos primero este cuerpo. El método natural es siempre ir de lo conocido a lo desconocido, y esta línea de acción la indica también el hecho de que en el curso normal de la evolución de nuestros cuerpos, el físico es el primero que se organiza y se perfecciona. El cuerpo físico es un instrumento del alma para su tarea en este plano. Es un instrumento vivo y no una máquina insensible, y por tanto tiene sus propias tendencias definidas. El instrumento que necesitamos para cualquier clase de trabajo debe conservarse en perfecto orden y hay que tratarlo y mejorarlo de modo que pueda cumplir sus funciones específicas con la máxima eficacia. Antes de considerar los métodos que se usan para controlar y purificar el cuerpo físico y convertirlo en un instrumento sensitivo y fuerte de la mónada, debemos tratar de entender la índole y las funciones de este instrumento. Cualquier cosa que queramos dominar y entrenar para cierto propósito, debemos primero comprenderla y conocerla lo más completamente posible. Un equitador conoce muy bien la índole de un caballo
y este conocimiento lo capacita para domarlo y amansarlo fácilmente. Un preceptor debe conocer completamente la índole de los niños si ha de guiar sus nacientes facultades en forma recta. Así debemos nosotros conocer y entender bien nuestro cuerpo físico si queremos disponer de un instrumento eficiente y completamente controlado. Lo primero que se necesita para esto es tener una idea general de su constitución y su anatomía interna. Cualquier texto elemental de fisiología nos dará una idea adecuada acerca de su estructura interna y removerá muchos conceptos falsos y generalizados acerca de su funcionamiento. Muchas personas educadas y sensatas no conocen ni siquiera los hechos más elementales acerca de su cuerpo. Y si se les pregunta a qué lado queda el hígado, no pueden precisarlo. Pueden dar información correcta sobre la constitución del Sol y los elementos presentes en él. Saben todo lo referente al motor de un automóvil, pero ignoran lo que se refiere al cuerpo físico con el que tienen que trabajar durante toda su existencia en esta tierra. Este es un comentario triste sobre nuestro sistema educativo, que nos atiborra la cabeza con toda clase de conocimientos inútiles sobre lo no esencial y descuida casi por completo las cosas que más importan en la vida. El fruto más importante del conocimiento de la estructura interna del cuerpo físico es que nos permite objetivarlo más fácilmente, o sea, verlo como algo distinto a nosotros mismos y darnos cuenta de que no es sino un instrumento nuestro. Si solo reparamos en su apariencia externa, tenderemos a identificarnos con él más que si lo vemos mentalmente como lo que es, una máquina viva y complicada, más elaborada en sus funciones que algunas de las plantas industriales modernas. Lo siguiente que tenemos que hacer es darnos cuenta clara de las funciones del cuerpo físico. Vimos que es un instrumento, pero ¿para qué sirve? Es un instrumento con ayuda del cual la mónada entra en contacto con el plano físico. A través del largo proceso de la evolución, este instrumento se ha mejorado lentamente. Además de permitirle a la mónada entrar en contacto con los objetos y fenómenos de este plano, la capacita para producir cambios en ellos. Con ayuda de los 5 órganos de los sentidos que lentamente se han desarrollado durante la evolución del cuerpo, el alma obtiene el conocimiento del plano físico y por medio de los órganos de acción produce cambios en el mundo externo. Por medio de un experimento simple podemos darnos cuenta de hasta qué punto dependemos de esos órganos sensorios para conocer el mundo físico. Cerremos las avenidas sensorias una tras otra hasta donde sea posible y veremos que nuestro contacto con el mundo físico se reduce más y más hasta que, cerradas todas las 5 avenidas, nos encontramos completamente ajenos al mundo físico. Y todo lo que nos quedará serán las imágenes mentales conjuradas por la imaginación o el recuerdo de experiencias tenidas por medio de nuestros contactos con ese mundo. Vista bajo esta luz, el cuerpo físico no es sino un instrumento portátil que combina las funciones de un transmisor y un receptor inalámbrico. Del mundo físico capta las vibraciones de luz, sonido, etc., y las transmite hacia adentro, con lo cual capacita al ego para conocer los diversos objetos de dicho mundo. Y del ego interno recibe impulsos y pensamientos motores que transmite al mundo externo por medio de los órganos de acción. Andamos por todas partes con este instrumento portátil y nos ponemos en contacto con diferentes porciones del mundo físico según sea necesario. Pero se nos ha grabado tanto la costumbre de identificarnos con el cuerpo físico que si en vez de decir estoy haciendo tal cosa o voy para tal parte, usáramos un lenguaje más acorde con los hechos reales y dijéramos estoy obligando a mi cuerpo a hacer tal cosa o estoy llevando a mi cuerpo a tal parte, sonaría muy raro a nuestros oídos. Llegamos ahora a una contribución muy importante de la teosofía a la comprensión de la constitución del cuerpo físico. La ciencia moderna, que ha dedicado 2 siglos de labor investigativa continua al cuerpo físico, ha reunido información muy detallada sobre su mecanismo. Cada músculo, hueso, nervio y arteria han sido investigados completamente y catalogados. Y eso ha determinado
cómo ocurren los diversos procesos metabólicos. Pero a pesar de este cuantioso trabajo, ha pasado por alto totalmente, debido a una actitud materialista ortodoxa, más de la mitad del cuerpo físico, o sea, la que en la literatura teosófica se llama el doble etéreo. La parte densa del cuerpo físico, que los científicos han investigado y que podemos ver con los ojos, está compuesta de materia perteneciente a los 3 subplanos inferiores del plano físico. Pero existen otros 4 subplanos más sutiles que interpenetran la materia sólida, líquida y gaseosa que forma la parte más densa. Y de estos 4 subplanos menos densos, la ciencia no sabe aún nada. La materia que pertenece a estos 4 grados más sutiles entra en la composición de esa contraparte sutil del cuerpo físico que llamamos doble etérico. Etérico porque se da el nombre de éteres a estos 4 grados más finos de materia, y doble porque es la contraparte exacta del cuerpo denso, aunque sobresale de este unos 7 centímetros. Este doble etérico no debe considerarse como un vehículo más de la conciencia, sino como un complemento del cuerpo físico denso. Los dos juntos constituyen el cuerpo físico total. Este cuerpo físico etérico cumple 3 funciones principalmente. En primer lugar, el cuerpo físico denso se construye sobre el molde que proporciona el cuerpo físico etérico. En segundo lugar, la energía vital, también conocida como prana, llega al cuerpo físico denso a través de su doble etérico. Y en tercer lugar, el cuerpo físico etérico constituye el vínculo entre la actividad emocional y mental y el cuerpo físico denso. Es el origen de la vitalidad del cuerpo físico denso, de modo que ambos cuerpos deben permanecer unidos para que la vida humana pueda tener lugar. El vínculo que une a ambos es el famoso cordón de plata. Quienes pueden verlo lo describen como un hilo energético que tiene una luminosidad plateada. La rotura de dicho cordón implica que la vitalidad deja de fluir al cuerpo físico denso y se produce el fallecimiento. Mientras no se rompa, no acontecerá la muerte física. Este hecho posibilita que se produzcan las experiencias cercanas a la muerte. ¿Queréis hacer algún comentario hasta aquí? Pues bueno, pues el cuerpo etérico, sí, ya lo sabéis, se inicia incluso antes de nacer el cuerpo físico. Y cuando nos morimos, como has dicho, pues sale progresivamente por distintos sitios, según la evolución de las personas, hacia el exterior. Incluso aún saliendo, si no se ha cortado el hilo, puedes volver. Esas son las miles de experiencias llamadas de muerte clínica en el umbral de la muerte. Pero cuando se corta el hilo, y hay unos devas, que son los devas que cortan el hilo, son 2, y que son seres que describen como de luz los que han vivido la experiencia sin saber y lo identifican, son seres que dan una paz inmensa, son los que cortan. Y una vez que se corta ya no es posible volver en ese sentido. Y el cuerpo etérico es muy importante también porque nosotros no lo vemos en general, a no ser que alguien tenga clarividencia, pero lo sentimos. Sentimos esa energía que compenetra el físico y cuando disminuye, pues viene pues la depresión, la apatía, la desgana. Es decir, que notamos el aumento, la armonía o desarmonía de ese cuerpo. Pero es muy importante, y recuerdo el siglo pasado, recuerdo que había médicos que utilizaban la cámara Kirlian, que sabéis que se descubrió el siglo pasado, y fotografía solo la parte del cuerpo etérico más cercano al físico, porque hay 4 niveles, ¿verdad? Como has dicho. Entonces, esa parte está fotografiada. Y veían que donde había una enfermedad, el cuerpo etérico en esa parte estaba desarmonizada. De tal manera que la ciencia poco a poco va descubriendo esto y otras muchas cosas, como sabréis. La ciencia, bueno, determinados científicos, pues decimos la ciencia y hay muchos, y no todos los científicos. Y entonces es muy importante porque ahí donde la parte psicológica funciona mal durante X tiempo, va produciendo una desarmonía
que se expresan las enfermedades físicas. Todas las enfermedades del cuerpo físico tienen una causa psicológica, la mayoría de tipo emocional, aunque también de tipo mental. Y entonces pasa por el cuerpo etérico, desarmoniza sus energías y eso con el tiempo va creando la enfermedad en el cuerpo físico o desconectando el cuerpo físico de sus defensas, con lo cual los gérmenes del exterior pueden entrar. Es decir, que bueno, es un tema muy amplio, pero así sintetizado es lo importante que tiene. Y cuando más atentos estamos, como hemos dicho, y más conscientes, toda esa dimensión psicológica se va expresando a través del cuerpo etérico o vital, como se llama, y luego el cuerpo físico, y lo va depurando, lo va sensibilizando, le va permitiendo su evolución. Muy bien, muchas gracias, Rafa. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Sí, yo pienso que lo que dice el texto de que el cuerpo físico es el que más conocemos y con el que más tenemos que tratar, me parece que es como algo muy antiguo, como algo que realmente no es así, porque del cerebro conocemos muy poco, la inmensa mayoría. Entonces está también la física cuántica. Entonces hay muchos fenómenos que nosotros llamamos cuerpo etérico, poder del pensamiento, o de otras maneras que se explican perfectamente a través de la física. Lo que pasa es que lo desconocemos y nosotros lo llamamos de otras maneras, pero creo que nos deberíamos de actualizar bastante en el lenguaje. Yo he intentado leer un libro de física cuántica y la verdad que no entiendo nada, pero lo estoy intentando. Nada más. Muy bien, muchas gracias, Fe. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces si os parece seguimos, vamos avanzando. Vale, control, purificación y sensibilización del cuerpo físico. Al tratar de las funciones y constituciones del cuerpo físico, se indicó que su principal función es la de servir de instrumento al alma en el plano físico. De esto se deriva que si queremos recorrer el camino que conduce hacia la perfección, debemos entrenar y desarrollar este cuerpo de tal manera que pueda cumplir esa función tan perfectamente como sea posible. Es cierto que el plano físico tiene ciertas limitaciones insuperables, pero aun con estas limitaciones es posible llevar el cuerpo a un grado de eficiencia y perfección muy superior al que ahora posee, como instrumento del alma. Necesidad de una moderada autodisciplina. El primer problema que tenemos que acometer es el de someter a control el cuerpo físico, pues sin cierta medida de control no será posible purificarlo ni sensibilizarlo suficientemente a las vibraciones exquisitamente delicadas que provienen del interior. Debemos recordar que el cuerpo físico es un instrumento viviente y no un instrumento inanimado como un motor o un violín que no obedecen sino a las leyes de la física y la química. Posee algo que puede llamarse semiconciencia, tiene ciertos hábitos o idiosincrasias y algo que se asemeja a una voluntad, de suerte que puede resistirse a nuestros esfuerzos por cambiar sus métodos, y así lo hace. Todos hemos experimentado esa resistencia del cuerpo físico cuando tratamos de cambiar nuestros hábitos físicos y nuestro modo de vivir. Es cierto que la mayor parte de la dificultad que encontramos cuando nos esforzamos por cambiar nuestro comportamiento no se debe al cuerpo físico, sino a los cuerpos emocional y mental, y que en la mayoría de los casos el cuerpo físico no es sino el instrumento por medio del cual nuestros cuerpos emocional y mental tratan de obtener lo que desean. El primer paso para someter el cuerpo físico a nuestro control es separarnos de él en conciencia y darnos cuenta lo más cabal posible de que no somos él, sino que somos su dueño. Al hablar de la necesidad de conocer el cuerpo físico, indicamos que uno de los frutos de ese conocimiento es cierta capacidad de separarnos mentalmente de él, o sea, de objetivarlo. Este poder de disociarnos del cuerpo y objetivarlo debe desarrollarse asiduamente por un curso intenso de entrenamiento.
hasta que seamos plenamente conscientes de ese dualismo y ya no nos identifiquemos con el cuerpo, como no nos identificaríamos con un corcel que cabalgáramos y utilizáramos para hacer nuestro trabajo. Alimentamos bien al caballo, lo cuidamos y hasta podemos permitirle ciertos caprichos inocentes, pero no lo dejamos que interfiera en nuestro trabajo y lo obligamos siempre a que haga lo que se necesita hacer. Similar debe ser nuestra actitud hacia nuestro cuerpo físico, que reconocemos como una cosa viviente, con sus caprichos e idiosincrasias, con su deseo natural de confort y de evitar todo aquello a que no está acostumbrado. Pero esta actitud no se adquiere con solo pensar en ello. Es el resultado de una disciplina rígida y persistente. Sin esa disciplina no podemos desarrollar la capacidad de disociarnos del cuerpo y sin darnos cuenta seguiremos siendo esclavos suyos. El cuerpo físico se somete a control simplemente por la aplicación de una firme presión de la voluntad al cambio de sus malos hábitos, usando paciencia y sentido común en su manejo hasta convertirlo en un obediente instrumento del alma que cumpla con eficiencia y sin resistencia todo lo que se le pida hacer. Construir el cuerpo con buenos materiales. Supongamos que hemos adquirido ya el control necesario sobre el cuerpo físico y podemos hacer con él lo que queramos. ¿Qué sigue? Tenemos que purificarlo. ¿Qué significa pureza? Pureza en conexión con el cuerpo físico, como también con el emocional y mental, significa que en nuestros vehículos prevalecen aquellos constituyentes o combinaciones de materia que pueden responder fácilmente a vibraciones superiores y que no responden a las inferiores. De esta correspondencia entre materia y vibración se sigue que la capacidad vibratoria de nuestros cuerpos en conjunto, y por ahora nos limitaremos a considerar el cuerpo físico, está determinada y limitada por la calidad y la proporción de los diversos grados de materia que los forman. Un cuerpo en el que prevalecen las combinaciones más finas podrá responder fácilmente a las vibraciones superiores y será más o menos impenetrable a las inferiores. Pero un cuerpo en el que predominen las combinaciones más toscas responderá fácil e instantáneamente a pensamientos y a emociones bajos y no será capaz de captar los que pertenecen a los grados más finos. De modo que purificación significa en realidad aumentar en el cuerpo la proporción de las clases más finas de materia y eliminar o disminuir por lo menos las clases más toscas. El cuerpo físico se construye con el alimento y bebidas que ingerimos, y naturalmente la calidad de sus constituyentes dependerá en grandísima medida de la calidad de esos alimentos y bebidas. Cuando te miras al espejo puedes tener la impresión de que tu cuerpo físico ya está creado, pero en realidad se está reconstruyendo sin cesar. Los seres humanos adultos estamos compuestos por unos 35 billones de células que se están regenerando continuamente. Unas viven más y otras menos, pero cada 7 años todas han sido reemplazadas. Esto significa que tenemos un cuerpo nuevo cada 7 años. ¿Y cuáles son los materiales con los que se va reconstruyendo el cuerpo? Pues los que le suministramos por medio de la alimentación y la bebida. Ahora bien, no todos los alimentos y bebidas son iguales. Prácticamente todo lo que existe en el universo tiene una frecuencia vibratoria, que puede ser más densa o sutil, y lo mismo ocurre con lo que nos llevamos a la boca. Esto es bien sabido en el ámbito de la Ayurveda, por ejemplo, que establece una clasificación de los alimentos en función de su frecuencia vibratoria. La frecuencia vibratoria de lo que comemos no se percibe en la báscula, pero tiene muchas otras manifestaciones. No es lo mismo llevar a cabo prácticas de silencio, concentración, atención plena y meditación con el cuerpo físico densificado que hacerlo con el cuerpo físico más utilizado. Si el cuerpo físico está denso, la persona está más pesada desde el punto de vista vibratorio y resulta mucho más difícil llevar a cabo estas prácticas. Annie Besant en 1899 nos dijo: los cambios en la consciencia provocan cambios en la materia. Los cambios en la materia implican también
cambios en la consciencia. Esto significa que, en cierta medida, tiene efectos sobre la consciencia el hecho de cambiar los componentes con los que construimos el cuerpo físico a través de lo que ingerimos. Estos efectos serán mayores si el objetivo es de tipo espiritual. Si el objetivo que perseguimos con el cambio de alimentación es meramente estético, entonces la mayor sutilidad física tendrá escasos efectos sobre nuestra consciencia. Lo siguiente que cabe preguntarse es ¿cuáles son los alimentos que tienen la virtud de sutilizar el cuerpo y cuáles tienen la característica de densificarlo? En el extremo de la densidad se encuentran las drogas y los estupefacientes, que no son alimentos de hecho. El alcohol también densifica el cuerpo, mientras que el agua los utiliza. Entre los alimentos propiamente dichos, los de origen animal aportan mayor densidad que los de origen vegetal. Y entre los primeros la carne es más densa que el pescado. Todas las corrientes espirituales serias han ponderado el vegetarianismo y es lógico. Por una parte porque las dietas de tipo vegetariano contribuyen a la mayor sutilidad del organismo, pero evitar comer carne para conseguir mayor sutilidad es, de hecho, una razón egoísta por la que tomar esta decisión. El motivo principal por el que es interesante hacerse vegetariano es la compasión, en anhelo de evitar hacer daño a seres vivos cuyo mundo emocional y cuyo sistema nervioso están plenamente desarrollados. Limitándose a los aspectos relativos a la salud del cuerpo físico y su nivel de densidad-sutilidad, la alimentación carnívora dista mucho de ser saludable. En gran parte, ello se debe a los métodos inhumanos de crianza y muerte predominantes. En general, los animales son separados de inmediato de su madre y recluidos en cubículos en los que se les dan productos de laboratorio para que crezcan y engorden. Son sometidos a largas horas de iluminación artificial para forzar su crecimiento y se les suministra una gran cantidad de hormonas. En este momento hay más de 100.000 millones de animales en explotaciones que tienen este tipo de comportamientos. Y todos los años se matan más de 50.000 millones de animales para nuestra alimentación. Seres cuya capacidad de sentir placer y dolor es exactamente la misma que tiene el ser humano. No puede haber nutrientes en esa carne, lo único que contiene es una inmensa carga de dolor que perjudica a quienes la ingieren. Hoy en día tenemos a nuestra disposición establecimientos que contienen multitud de alimentos, todos con su frecuencia vibratoria. Tenemos la oportunidad de elegir los que implican menos dolor, que son a la vez los más favorables para nuestra salud, para la calidad de nuestra vibración y para nuestro avance espiritual. Bueno, hacemos ahora que hemos visto ahí también puntos importantes. ¿Qué opináis de esto que hemos comentado? Alimentación. ¿Qué podéis decir? Pues que al final todo se resume en que somos unos grandes desconocedores del propio cuerpo. Porque si o sea, por supuesto para la manifestación del espíritu, para hacer algo diferente, para otras vibraciones, pero simplemente para cuidar del cuerpo físico, si viésemos cómo afecta todo el tema de la carne a nuestras articulaciones, cómo se depositan todas las toxinas, cómo parte de ese carácter va a nuestro propio ser, entonces actuaríamos de otra manera. Es todo desconocimiento. Por mucho que nos creamos listos, somos ignorantes. Y luego el tema de las emociones, por supuesto, las emociones afectan a los órganos vitales. Es decir, si tú sabes que si tienes rabia, si tienes ira, tu hígado va a estar mal. O sea, sí o sí. Si tienes angustia, si tienes depresión, tus pulmones no funcionan bien. Es decir, todo el mundo físico me parece que es, realmente creo que en el cuerpo físico está todo. Porque todo emana una cosa de otra. Entonces, yo creo que no hay que separarlo, sino todo unido. Nada más. Muy bien, gracias, Flor. Gracias, Fe. ¿Alguien más?
Bueno, pues lo que nos han contado, bueno, los iniciados, por ejemplo, Vicente Anglada, etcétera, dicen que el vegetarianismo es algo más del pasado, que ahora esto ha cambiado con las energías actuales y los seres avanzados que conozco no son vegetarianos, que he conocido, los seres más avanzados, porque nos explicaba Vicente que la conciencia, en la medida que va evolucionando, va transmutando las toxinas, que es más peligroso las toxinas mentales que las toxinas del cuerpo físico. Y por lo tanto, tengo aquí delante, es muy breve, de un libro de Alice Bailey, del maestro tibetano, que transmitió a través de Alice Bailey, un maestro espiritual, que dice: nuestra dieta puede ser del todo apropiada para un grupo de personas de diferentes rayos. Perdón, ninguna dieta, no sé si lo he leído bien, ninguna dieta puede ser del todo apropiada para un grupo de personas de diferentes rayos, diferentes temperamentos y equipos y edades. Cada individuo difiere totalmente de otro en algunos puntos. Deben investigar qué necesitan como individuos, cómo pueden ser mejor satisfechos los requisitos corporales y qué tipo de sustancia les permitirá prestar mejor servicio. Cada persona debe descubrirlo por sí misma. No hay régimen alimentario grupal. Tampoco es obligatorio eliminar la carne ni mantener un estricto régimen vegetariano. Existen periodos en la vida y a veces encarnaciones enteras en que el aspirante se somete a una disciplina alimentaria, así como en otros periodos o en toda una vida se exige un estricto celibato. Pero hay otros ciclos de vidas y encarnaciones donde el interés del discípulo y el servicio que presta se orientan hacia otra dirección. Es decir, que viene a decir eso, que en el pasado se consideraba esencial seguir un régimen vegetariano como preparación para recibir ciertas iniciaciones, pero no siempre es así, pues muchos discípulos creen que están preparando prematuramente para la iniciación. Bien, es breve. Es decir, que la información que tengo es esto y por lo tanto cada persona, y conozco vegetarianos y no, pues debe decidirlo por sí mismo. Y debemos respetar quien adopta una actitud a otra, pero que las energías actuales que están viniendo con la entrada en la era de Acuario y también las de nuestro interior transmutan esto. Incluso decía Vicente Anglada que es un servicio transmutar, cuando se come carne, transmutar con las energías internas las toxinas de la carne. Por lo tanto, se va sutilizando, depurando. En fin, es la información que tengo en general. Hay alguna persona evolucionada que sí que tenía que ser vegetariana, como el caso de Krishnamurti, pero eso ya es otra historia, que era un ser muy especial en este sentido. Pero los iniciados que he conocido, como el Vicente, pues decían que no. Otra cosa es abusar de la carne, como abusar de ciertas cosas. Pero la idea es esa, para simplificar. Muy bien, muy interesante, Rafa, muy interesante. ¿Algún comentario más? Sí, que yo realmente Sí. eso que están haciendo con los animales me parece algo horrorífico y entiendo que mucha gente a lo mejor deje de comer carne como una manera también de parar esto, que lo sientan de esa forma, quieran colaborar internamente para parar esto que están haciendo con los animales, porque claro, igual no podemos hacer gran cosa, pero uno igual puede decidir, yo dejo de hacer esto porque en mi interior quiero hacer algo para parar este maltrato de animales y este sufrimiento no, que es algo súper duro de escuchar y que espero que se pueda en un futuro parar de alguna de las formas. Muy bien, muchas gracias, Isis. Manuel, Pilar, ¿cómo estáis? Hola. Hola, buenos días. Hola, Bueno, Manuel. yo creo que con esto de la alimentación lo mejor es respetarse los unos a los otros y ya está, porque a mí me viene a la mente una persona que creo que ha sido el más inteligente del mundo, el más cualificado y el que de verdad ha transmitido algo a la humanidad, que es Jesús de Nazaret y comía carne, porque era obligado el Cordero Pascual comerlo, básicamente.
Y yo como carne y no me siento un criminal. A ver, no como mucha, pero no me siento un criminal, yo lo siento, yo sí que a mí me dan pena los animales, pero bueno, también me da pena cómo mueren los pobrecitos negros en África y tantas cosas que pasan por el mundo. Yo creo que ha estado muy acertado Rafael Mateu en lo que ha dicho, que hay que respetar el que quiera comer, que coma, el que no quiera comer porque tenga un dilema moral con el tratamiento de los animales o tal, pues también, pero ya está, yo creo que no puede ser discriminatorio de ninguna manera, ¿no? Yo conozco muchos vegetarianos que de repente se comen un perrito valiente. Te dicen que "Ay, joder, no me he dado cuenta". Bueno, pues está perfecto, pero no lo sé. Y también conozco vegetarianos, amigos míos concretamente, que han tenido que dejar el vegetarianismo porque empezaron a tener bajada de defensa y tal, porque a ellos no les sentaba bien. Por lo tanto, el hombre es omnívoro. El hombre es omnívoro antropológicamente desde que es hombre. Va evolucionando en ciertas maneras, pero es omnívoro. Por lo tanto, el tema de la carne, bueno, me parece un dilema moral plausible para quien quiera usarlo. Y me parece que sí que en determinados sitios a los animales, pues probablemente no se les trata bien y todo, yo ya lo sé, pero bueno, el mundo está hecho así y hay que intentar, pues, no hacerlo tú, simplemente. Pero sí, yo estoy de hecho, también conozco un amigo que es budista, que estaba en una sociedad y dice que veía como los monjes comían chuletas. A ver, bueno, quiere decirse que no, además no entiendo que moralmente sea reprobable. Que, por ejemplo, ya os digo, las religiones antiguas occidentales tenían el tema de la comida del cordero pascual obligatoria. Incluso si analizamos textos de la antigüedad, te dicen que tenías que comer ciertos animales, por eso viene lo de la comida kosher, porque contribuías a las partículas que habían quedado dispersas cuando los diluvios, que a través de ti se regeneraran y subieran arriba, porque la parte carbónica la expulsabas tú mismo y lo regenerabas. O sea, es un tema muy complejo de tratar. Todo lo que es la historia de por qué se hacen estas cosas. Muy bien, Manuel, muchas gracias. Ahí, como decís, estos Sí, textos sí, que tenemos de referencia, que sí. son los que estamos utilizando en la presentación, es lo que nos comentan, pero como luego cada uno siempre hemos visto que es su propio sendero, ¿no? Entonces, que tiene que recorrer el camino y que hay que respetar ese camino, como bien estáis diciendo, y también algo muy importante que comentaba Rafa, es siempre dentro de su contexto, es decir, todo lo que estamos hablando de purificación del cuerpo físico está muy bien, pero ojo que los pensamientos, nuestras obras, nuestras palabras, todo hay que saber aplicarlo en la justa medida. No vaya a ser que sí purificamos nuestro cuerpo, pero luego nuestro comportamiento, nuestros pensamientos no son los adecuados. Entonces, todos son diferentes vehículos. En este caso estamos hablando del físico. La siguiente charla será sobre el emocional y luego el mental, pero todos y cada uno de ellos es importante que los trabajemos, que los objetivemos, como estamos diciendo en la presentación, es decir, que nos desidentifiquemos de ellos, porque no somos esos vehículos y de hecho en las clesas que luego veremos al final es la primera causa del sufrimiento y que a partir de ahí, como dice Vicente Hauchen, y ya lo he comentado varias veces, cuando habla de lo que es la autorrealización, él habla que la primera parte es purificar y transformar nuestra personalidad, que son estos vehículos que hablamos. Luego viene despertar y fortalecer nuestro verdadero ser, nuestra conciencia, nuestra individualidad, decimos, ¿no? Pero luego, y muy importante, es que haya una relación armoniosa entre ambos, pero donde la personalidad esté al servicio de nuestro yo superior. Entonces, además de purificarlo, que no nos olvidemos de desidentificarnos con el vehículo físico y a la vez de tener un control con la voluntad sobre ese vehículo. Pilar, ¿querías comentar alguna cosita? Sí, un par de cosas. Bueno, estoy también de acuerdo con Manuel, yo creo que y con lo que han dicho otros. Yo creo que hay que tener respeto por las costumbres y necesidades de cada uno. Y tener mucho cuidado también con las modas. Se ha puesto muy de moda, ahora un poco menos, pero hace unos años, el tema de ser vegetarianos por compasión hacia los animales,
pero se habla muy poco de la deforestación que está causando el incremento de los vegetarianos. Y se están cargando selvas en Asia y selvas en Sudamérica para poder dar salida a todo ese mercado de nuevos vegetarianos que está habiendo. Entonces, toda acción tiene una reacción y tiene sus consecuencias. Yo creo que hay que aprender también a escuchar al propio cuerpo y qué es lo que te pide como necesidad para mantenerse y desarrollarse y qué es lo que te pide como parte del ego, del placer o de lo que sea. Y aprender esta diferencia nos llevará también a escoger lo que hemos de hacer con la alimentación, con el sueño, con diferentes cosas que a final de cuentas, y era lo que pensaba hace un rato también, nos permite mantener este vehículo. Es un vehículo que no es, más allá de lo que dice el texto para mí, no es solo un objeto del que hemos de servirnos, es un acompañante durante toda nuestra vida. Y como decía, me parece que era fe antes, hay que estar agradecidos también, porque este cuerpo nos permite ese trabajo y esa realización y esa evolución. Y por eso también hay que cuidarlo. Y también por eso es normal que nos pongamos tristes cuando envejece y hemos de despedirnos de él. Pero como nos entristece cualquier despedida, no significa que nos quedemos anclados a él, significa que hemos de darle las gracias por todo el servicio que nos ha hecho y seguir adelante y despedirnos de él con paz y con tranquilidad, pero llevarlo como un compañero, no como un enemigo, que yo a veces tengo la sensación de que se le trata como un enemigo y no lo es. Muy bien, gracias, Pilar. ¿Algún comentario más, Alejandro? Sí, yo quería decir algo, volviendo sobre el vegetarianismo, que entiendo que evidentemente lo que has dicho antes, de que alimentarse, o ser vegetariano en una palabra, evidentemente contribuye a que el cuerpo físico que tenga constituyentes más sutiles, de vibraciones más elevadas, etcétera. Es evidente. Por lo tanto, es una recomendación que como tal recomendación no creo que tenga ningún cuestionamiento. Otra historia es decir que es una obligación. No hay obligaciones para nada ni para nadie de nada, más que la que nos imponen las leyes de convivencia. A nivel, digamos, interno, moral, ético, la única obligación nos la dicta nuestro yo superior. Y no hay nada más. Entonces, bueno, hay que distinguir entre recomendaciones y sugerencias por ventajas que tiene, puede tener inconvenientes, no digo que no, y hablar de imposiciones, no tiene sentido la imposición. Por ejemplo, lo que decía Isis sobre el sufrimiento de los animales, que es la causa real, que más importante, yo creo, para mí al menos, que yace detrás del vegetarianismo. No tenemos derecho de ninguna manera a, desde el primer momento, a los animales separarlos de sus madres, empezar a engordarlos, tenerlos enjaulados, encerrados, para que engorden y luego pues los matamos, los trasladamos de cualquier manera, los matamos de cualquier manera y nos los comemos. Eso es una monstruosidad, eso es evidente. Pero también actualmente creo que estas técnicas se están sutilizando. Por ejemplo, yo recuerdo de niño que a los cerdos, gallinas, corderos, patos, pavos, se los mataba para comérselos cortándoles el cuello o con un corte en el cuello. En el caso del cerdo es una puñalada en el cuello. Hoy día parece que esto ya no se hace así, sino que se hace mediante shock eléctrico que les paraliza. Y ahí hay una reducción del sufrimiento. En el momento de la muerte o en el medio de la muerte. Pero parece que el periodo anterior, crianza, engorde, transporte, etcétera, pues no creo que sea muy, muy respetuoso con sus sentimientos, ¿no? Y entonces, de cara también a lo que decía Isis, es decir, esperemos qué tal. La forma de posicionarse, si uno es sensible ante este razonamiento, es muy claro. Es decir, yo no participo. Punto. Es todo lo que podemos hacer. Aparte de comentar y hablar, claro. Es decir, puesto que las cosas son como son, yo no participo del resultado, que es pues comer carne, en como dieta, como una parte básica de la dieta, o una manera puramente marginal, que también puede ser, que es como una elección muy
digamos, pragmática. Digo, me desidentifico, pero si en un caso eh, tengo que comer algo de carne, pues me la como. Claro, yo digo eso desde mi punto de vista, que yo hasta hace unos 30 años he sido ferozmente carnívoro. Entonces, luego he cambiado. Pero tampoco soy estrictamente vegetariano, no. Tiendo a serlo, pero no soy estricta. Nada más. En todo caso, es una opción personal, lo que quiero decir. Como todo, absolutamente todo en la vida es una opción personal y de la cual somos responsables individualmente ante nuestro yo superior, nuestro karma y también cuando trascendamos, evidentemente, de nuestras acciones en la vida. Pero somos responsables ante nuestro yo superior, ante todo. Las religiones, lo que digan unas u otras, lo que ha sido costumbre en una religión o en otra, no significa nada, ni a favor ni en contra. Todas las religiones, una historia es el mensaje del instructor, de Krishna, Buda, Jesús, Zoroastro, etc. Y otra cosa es lo que dicen sus seguidores, que en todos los casos, con matices de grados de diferencia, es impresentable, inasumible y rechazable. Perdón si he tenido alguna sensibilidad con esto, pero es como siento. Muy bien, muchas gracias. Eso es que todos compartamos con nuestra opinión y seguro que nos enriquece a todos, Alejandro. Así que muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar sobre esto que hemos visto? Muy rápidamente. Pilar. Yo creo que nos queda un futuro desconcertante por delante, porque ahora están saliendo muchos simulacros de carne que son hechos en laboratorio y son para vegetarianos. Y no tenemos ni idea de la vibración y del contenido de esa alimentación. Con lo cual, lo que podemos pensar que nos beneficie y que puede ser sano, no tengo ni idea. No voy a decir que es malo, ni mucho menos, porque simplemente se desconoce cómo son estos alimentos y qué consecuencias tendrán. Sí, muy bien, el apunte. Puedo ¿Quieres decir, decir alguna? Yo quería Rafa. compartir también como, bueno, perdón, no sé si... Daniel, sí, adelante, Sí, Daniel. sí, nada, estos temas, vamos, el respeto profundo, por supuesto, ¿no? Pero creo yo que la potencia del espíritu es superior a todo esto, ¿no? A veces me da miedo estos temas, ¿no? Porque parece que se puede circunscribir la potencia del espíritu, como acabo de decir, a una alimentación, ¿no? Y yo creo que es muy superior. Me ha llamado la atención lo que ha dicho Rafa Mateu de esa transmutación, ¿no? Pues tantos conceptos diferentes relacionando vamos a llamar el absoluto, Dios, con las vibraciones de diferentes alimentos, ¿no? También lo que se ha dicho también de que puede haber una deforestación, es decir, es un tema muy complejo, ¿no? Pero a veces me da miedo cuando salen estas conversaciones porque se puede asociar muy directamente, ¿no? a mayor espiritualidad ser vegetariano y sería una pena quedarse en ese concepto. Bueno, es mi reflexión. Vale, Muy bien. gracias. Pues, ¿Puedo decir Rafa. una cosa cortita? Sí, Rafa. Sí, no, que sí es muy importante, lo estáis diciendo, cuidar el cuerpo, como cuidar la mente, las emociones, el cuerpo físico también con el ejercicio y con otras actitudes, etcétera. Pero cuando estamos realmente atentos, observando a una persona, tratando a una persona o nuestro ambiente, tratando de aportar lo mejor que tenemos en nuestro interior hacia eso, estamos desidentificándonos del cuerpo y al estar atento también de la mente y de las emociones. Entonces, aunque puedan haber técnicas, no vamos a entrar ahora en ello, que puedan ayudar, meditativas, etcétera, para la desidentificación, cuando estamos realmente atentos y sobre todo desde el corazón para hacer el mayor bien que sabemos, que podemos, que alcanzamos en ese momento, estamos olvidándonos del cuerpo, desidentificándonos
A veces, hasta si el cuerpo molesta, desaparece el dolor cuando estamos atentos. Incluso atención al cuerpo, el dolor disminuye y hasta desaparece, etc. Es decir, que la desidentificación se consigue cuando con esa atención abrimos nuestra conciencia a los niveles superiores, espirituales. Y entonces lo de abajo, esos niveles, al fluir a través de la personalidad, van produciendo su trabajo de transmutación, incluido el cuerpo físico. Por lo tanto, ahí tenemos un campo enormemente importante que cada vez más seres humanos iremos tomando conciencia. Gracias. Muy bien, gracias, Rafa, muchas gracias. ¿Algún comentario más? Vale, entonces, si os parece, continuamos. Como estábamos diciendo, al cuerpo hay que cuidarlo. Lo primero que hay que recordar con relación al cuerpo físico es la necesidad de cuidarlo. Como bien sabemos, nunca valoramos tanto la salud como cuando estamos enfermos. Muchas veces damos por supuesto el buen funcionamiento del cuerpo, pero puede cesar repentinamente a causa del efecto acumulativo de pequeñas negligencias. El ejercicio y una dieta correcta son pilares fundamentales del bienestar, pero también lo son determinados comportamientos. Es importante que cuides tu sistema nervioso, para ello esencialmente debes evitar el estrés. Renuncia al ritmo vertiginoso que la sociedad impone y encuentra momentos para ti. Pasea por la naturaleza, evita las personas tóxicas, no albergues resentimientos, evita el exceso de trabajo, duerme lo suficiente, lleva una vida más sencilla, atiende a tus seres queridos, haz ejercicio o deporte, evita el sedentarismo, haz yoga o alguna práctica de equilibrio del cuerpo y la mente, medita, presta atención a la alimentación. Es importante que cuides tu sistema orgánico, evita los atracones, beber demasiado alcohol, el consumo de drogas, etc. Muchas tradiciones nos han hablado de este aspecto tan importante de nuestras vidas. Una de las más relevantes es el Ayurveda, que nos propone que nos alimentemos de forma sana y equilibrada. Al cuerpo hay que escucharlo. Hemos de tener en cuenta también que el cuerpo físico debe ser escuchado. Tiene cierta autonomía respecto de nosotros, tanto una sabiduría propia como tendencias y hábitos adquiridos, y nos habla. Tenemos que prestar atención a lo que nos dice. Muchas veces no lo hacemos. Por ejemplo, el cuerpo te dice no comas más porque siente que está lleno, pero la mente te dice sigue comiendo que está muy bueno. De modo que sigues comiendo y sufres una indigestión. Escuchar al cuerpo forma parte del camino espiritual. Es una de las cosas que tenemos que hacer para ir equilibrando, armonizando todos nuestros componentes. Pero no siempre hay que hacer caso al cuerpo. Que convenga escuchar al cuerpo no quiere decir que haya que hacerle caso en todas las ocasiones. Ocurre lo mismo cuando decidimos escuchar a alguien. Una cosa es escuchar a esa persona y otra hacerle caso. Haremos o no caso a la persona según lo que consideremos oportuno. Con el cuerpo conviene proceder igual. Está el caso típico de las personas que quieren dejar de fumar y les cuesta horrores abandonar el hábito, porque el cuerpo ha desarrollado adicción al tabaco. Es otro caso de conflicto entre la voluntad y lo que pide el cuerpo. En definitiva, debes hacer caso al cuerpo si sientes que lo que te indica es conveniente. Pero si te das cuenta de que lo que el cuerpo quiere va en detrimento de tu salud, tienes que imponerte. Tu voluntad es la que tiene que salir vencedora. El fortalecimiento de la voluntad es muy importante en el camino espiritual y hacerla prevalecer sobre el cuerpo físico es el primer paso en este sentido. Consciencia sobre la enfermedad y las adicciones. Después de la purificación, el requisito más importante es la salud. Salud verdadera significa funcionamiento armonioso de todos los órganos vitales del cuerpo físico. Esto produce no solo una sensación de bienestar, sino la capacidad para ocuparse sin cansancio en una prolongada actividad física y mental. La consciencia acerca del cuerpo físico debe conllevar igualmente el reconocimiento de que cuando se pierde la salud y sufrimos una enfermedad, esta puede tener distintas causas.
existen 5 grandes tipos de enfermedades. Enfermedades provocadas por desequilibrios, perturbaciones y turbulencias emocionales y o mentales. Enfermedades derivadas de que simplemente no hemos cuidado el cuerpo físico, hace frío y no nos abrigamos, etc. Enfermedades terminales, que nos llegan en el momento oportuno para parar el yo físico, emocional y mental de tal manera que nuestra dimensión álmica y espiritual pueda desencarnar. Enfermedades kármicas, originadas por las relaciones de causa y efecto que vienen de vidas anteriores. Y enfermedades dármicas, que nos acompañan ya cuando nacemos o nos llegan a lo largo de nuestra vida como factor de impulso de nuestra evolución en autoconsciencia. Otro factor de impulso lo constituyen las adicciones en las que caen bastantes seres humanos. El alcohol, las drogas, el juego, el sexo. Aunque a nuestra mente concreta le cueste trabajo entenderlo, las adicciones constituyen en lo más profundo una oportunidad de crecimiento en la medida que se van superando. Contribuyen al fortalecimiento de la voluntad, nos hacen más comprensivos y empáticos con los demás, etc. Sensibilización. Llegamos ahora a otro factor referente al problema de hacer el cuerpo físico un instrumento adecuado del alma, capaz de traer a la conciencia física la vida superior que el alma vive en sus propios planos. Hemos visto que la pureza del cuerpo físico es necesaria, pero que ella sola no basta. Se necesita algo más para capacitar al cuerpo y especialmente al sistema nervioso, para que responda a las energías superiores. Ese algo más se expresa mejor con la palabra sensibilidad. La pureza tiene que ver con la calidad del material, la sensibilidad con su capacidad vibratoria. Esta sensibilización del sistema nervioso se consigue por medio de la meditación, aquella intensa concentración de la mente combinada con una ardiente aspiración del alma que polariza todas las energías que operan en los vehículos inferiores en dirección al yo superior, y así permite el influjo de las fuerzas sutiles en el cerebro físico. Las prácticas preliminares de concentración y meditación llevan gradualmente a aquella disciplina más intensa y control de la mente que se conoce como yoga y que culmina finalmente en la fusión de la conciencia inferior con la superior. Vemos, pues, que hacer del cuerpo físico un instrumento sensitivo por cuyo medio el alma pueda trabajar sin impedimentos en el plano físico no es cosa fácil. Envuelve cambios profundamente asentados en la constitución de la materia que compone el cuerpo. Es por eso que se requiere un entrenamiento muy prolongado y riguroso. Solamente los que tienen paciencia y perseverancia excepcionales pueden cumplir con buen éxito esta difícil tarea. Las causas del sufrimiento humano, los kleshas. Para finalizar, conviene recordar que el discernimiento de la diferencia esencial existente entre el yo superior o triada imperecedera y el cuaternario inferior y perecedero ha sido considerado desde muy antiguo, por ejemplo en los Yogasutras de Patanjali, como la llave fundamental para eliminar el sufrimiento humano. Ciertamente, el sufrimiento está presente en la humanidad en general y en muchos seres humanos en particular. Ante ello, hay numerosos ejemplos de altruismo dirigidos a paliar este sufrimiento, lo cual sin duda es digno de elogio. Ahora bien, mientras persistan las causas, seguirá habiendo sufrimiento. Por este motivo, nuestra atención debería centrarse no solo en aminorar el sufrimiento existente, sino sobre todo en eliminar las causas que lo generan. En los Yogasutras de Patanjali se les denomina kleshas y hay 5 principales: Advija, la ignorancia; Asmita, el egoísmo; Raga, la atracción; Vesa, repulsión; Abhinivesa, apego a la existencia física. La principal causa de sufrimiento es Advija, la ignorancia, pero en el sentido de olvido de nuestra auténtica naturaleza, que de esta derivan las demás. Advija provoca asmita, la identificación con su apariencia o envoltura perecedera. No se trata de egoísmo en sentido estricto, en el sentido moral de la palabra.
sino en el sentido del yo. La identificación del hombre con lo que conoce de sí mismo, con sus vehículos, con la personalidad, con todo lo ilusorio que ello supone, de ahí nacen el resto de causas de sufrimiento, las atracciones y repulsiones que inundan la vida humana. Bueno, hasta aquí ya hemos llegado al final. Y entonces, si os parece, volvemos otra vez a compartir un poco vuestras opiniones sobre estos cuidados del cuerpo que nos recomienda, sobre las causas de las enfermedades, que aquí nos da también 5 orígenes diferentes de las enfermedades. Y también, para finalizar, nos habla en los Kleshyas de los Yoga Sutras de Patanjali, que es muy importante, nos pone como primera causa del sufrimiento y que veíamos al principio la ignorancia, es decir, la ignorancia de lo que estamos comentando, de lo que realmente somos, de cuál es nuestra esencia. Una segunda causa también es el que al identificarnos con lo que no somos, nos creemos que somos lo que no somos. ¿Y de ahí qué viene? Pues ya viene todos los apegos, las atracciones, las repulsiones, el apego a la vida, el rechazo a la muerte. Diríamos que esas son las causas del sufrimiento, ¿no? Desde los Yoga Sutras. Entonces, bueno, ¿qué opináis de esto que hemos comentado? Felipe, yo quería una cosa que me ha llamado mucho la atención, que a lo mejor no tiene nada que ver, pero bueno, en el tema de adicciones ha puesto el seso. El seso es algo fundamental para el cuerpo físico. Entonces, sí, pero hablará con ello como una adicción, cuando diríamos que no ya es algo, diríamos, natural o en una medida, sino que ya pasa a ser una obsesión, igual que pasa también últimamente nosotros que colaboramos con centros, como es por ejemplo el Proyecto Hombre desde la ONG, ya están incluyendo hasta como adicciones las redes sociales. Lo mismo, las redes sociales, si se utilizan en una medida razonable, pues están bien, pero claro, cuando llega a convertirse en una adicción, pues ahí vienen los problemas, ¿no? En esa medida ya, pero, de sexo, pero bueno, yo no lo veo así, pero bueno. O sea, porque también es adicción cuando comes en exceso o cuando... Claro. Es que todo, pero no se considera como una adicción el comer más, digámoslo así. No sé, bueno, eso es simplemente lo que... Igual que la bebida si se bebe con moderación, pues no tiene más, pero claro, sí, si pero pasa mira, a ser algo... todo eso es exterior, pero yo pienso que el sexo para la realización del cuerpo físico es necesario. O sea, en la medida que cada uno, como decimos de la comida, cada uno lo considere. O sea, siempre que respetes a la otra persona, claro, con quien sea. Entonces, bueno, simplemente era eso, que es un poco, me vuelve a resultar un poco antiguo, entre comillas, el decir que el sexo es una adicción. No el sexo, Fe, lo que hace referencia, yo entiendo, es a cualquier exceso en cualquiera de estas cosas. Vale. Siempre. No Bueno. el sexo, igual que la bebida no lo es, igual Vale. que la comida no lo es, pero si en todas estas cosas entiendo que se hace en exceso, entonces es cuando ya se convierte, diríamos, en una adicción, por llamarlo de esa manera, ¿no? Siempre que es algo en exceso y que perjudica al cuerpo, ¿no? ¿Alguien más que quiera comentar? Sí, muy brevemente porque tengo que irme. Sí, como sí, lo estáis diciendo, es el exceso de cualquier cosa, ¿no? Y el sexo, pues, es algo que va cambiando según la evolución de las personas. El exceso de la sexualidad, pues, es uno de los problemas más grandes de la humanidad. Son las enfermedades venéreas que vienen desde la época lemur, cuando empezamos a ser seres humanos. Y eso sí ha constituido un egregor que es de los más grandes que hay, el egregor de la sexualidad descontrolada. Pero eso ya tiene mucha historia y muchos aspectos. Pero como decís, es el exceso incontrolado, el estar identificado con eso, como con la comida y con lo que sea, lo que produce los efectos perjudiciales. Gracias. Muy bien, gracias, Rafa. A ver, Manuel. yo creo que tiene que haber un término medio. Hay un término medio entre lo que dice Rafael y Fe. Tú puedes tener mucho sexo con la misma persona y es totalmente saludable, porque te guste.
Y puedes tener muy poco sexo y coger una enfermedad venérea, según con quién vayas. Cuidado, y tienes poco. Y eso es por defecto también, no por exceso. O sea, yo creo que lo que tenemos que ser es rigurosos con el equilibrio en nuestra vida. Lo que ha dicho Felipe antes, pues la alimentación, el sexo, tal. El sexo, pues claro, puede ser muy, muy dañino si nos domina. Se nos domina la cabeza y perdemos la cabeza con él, porque lleva, incluso las personas que necesitan mucho, puede llegar a ser un violador en serie. O sea, es que, no sé, el alcohol, lo mismo. Lo que pasa es que el alcohol, por el motivo que sea, sobre todo el tema impuestos, yo creo, pues es como la droga legal y está bastante vista socialmente, pero destruye a lo mejor tantas familias y a tantas personas como la droga. Me refiero como las drogas, pues como Como las otras drogas. en el amplio espectro de drogas, ¿no? Y con lo que da la comida y cuidar el cuerpo, pues lo mismo. El cuerpo yo creo que te va indicando, te va dando indicaciones, te va dando indicaciones. El exceso de comida sería, yo creo que, bueno, pues podría ser también a lo mejor, o no, depende, yo creo que todo depende un poco de cómo repercute en los demás nuestras acciones. Una persona que coma mucho y es feliz, yo de verdad no tendría ningún problema con él. O que tiene mucho sexo con su pareja, o mira, es que cada uno, no sé, ahora bien, es lo que digo. Si es una persona que, pues, bueno, le gusta mucho variar y coge una enfermedad, o que solo sea una vez, pues ya el problema ha venido sexualmente, digamos, o por el sexo, solo con una vez, con las enfermedades. O sea que yo creo que el equilibrio y el conocernos, conocer nuestras posibilidades, conocernos a nosotros mismos. Porque lo primero que tenemos que mirar, aunque parezca que no, es el cuerpo. Por ejemplo, ahora con todo lo que pasa en Valencia, la gente cuando va, bueno, y tú lo sabes bien, Felipe, ¿qué te voy a decir a ti? A ayudar a alguien de noche, a un sin techo o tal, no vas mirando en salvar el alma de esa persona o tal, vas mirando que es una persona y tienes que ayudar. O sea, es muy importante que no siempre estemos discerniendo, bueno, lo que es el yo superior y no sé qué, no, pero estamos aquí y ahora. Y somos esto, y el sufrimiento lo vemos aquí. Y estamos por un propósito, un propósito. Y cuidarnos debería ser el propósito principal. Y cuidar a los demás. Ojo, cuidarnos y cuidar. Bueno, nada más. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias. Daniel, que te veo con ganas de... Ah, no, sí, sí, bueno, no, por compartir también cómo lo veo yo. El tema del sexo, la comida, yo creo que una cosa es, al decirlo tú, el tema de lo que es la adicción, lo que es la dependencia. Yo creo que el sexo es maravilloso y la comida es maravillosa. Otra cosa es la dependencia, es decir, que para tener una vida satisfactoria alguien sea dependiente del sexo o dependiente de la comida. Quiero decir, comer hay que comer porque si no, no podemos vivir. Yo lo veo diferente en ese sentido, pero sí que existe la adicción al azúcar, la adicción a los hidratos de carbono, eh, pues como otras adicciones. Entonces, yo creo que la clave está en esa dependencia, no en denostar o que sea malo comer mucho o tener mucho sexo. No tiene nada que ver, creo yo. Y eso es. Muy bien, gracias, gracias. Daniel. ¿Alguien más? Juan, Isis, Sí, Enrique. pues sí, yo sí que he entendido perfectamente las palabras y es muy difícil salir de una adicción y cuando una persona no puede controlar eso, pues es un proceso difícil que a veces que toma mucho tiempo y que cuando llega a ese punto, pues necesita ayuda. Y sí, exacto, hay que tener un balance en todo, pero cuando llegas a la parte de esa de adicción es porque esa persona también no solo tiene que mirar por qué ha llegado a esa adicción, sino qué trasfondo tiene para trabajar en ello y también muchas veces pues se requiere una guía, una ayuda y también tener esa voluntad de reconocerlo, aceptarlo y buscar esa ayuda. Y nada, y que también que en este proceso pues todo el mundo pues sí tiene totalmente libertad de pues eso, de tener sus opiniones y son todas muy respetables
entendibles, con qué quieren comer y eso no cambia a la persona, ¿sabes? Y eso es algo interno, que cada uno ha de elegir voluntariamente qué camino seguir y cómo seguirlo y no ni dejarse influenciar por los otros, ni influenciar a otros, ¿sabes? Sino internamente uno ya eso lo tiene que elegir por sí mismo y es completamente válido. Si quiere cambiar con el tiempo también es algo voluntario. Siempre ha de ser algo que venga de dentro, interno. En eso es absolutamente comprensible. Eso es todo lo que quería decir. Gracias. Gracias a ti, Isis, gracias. ¿Quién más? Pilar. Si quieres comentar algo más, Enrique. Vale, pues entonces, si os parece, primero agradeceros el que hoy, que es un día de puente, que estéis aquí, que hayáis asistido a esta reunión de la OTS desde Valencia, que tengáis un buen fin de semana, lo que queda, y un abrazo muy, muy grande para todos, muy grande y para todas. Gracias. Igualmente, Felipe. Igualmente. Oye, y gracias por todo lo que estás haciendo. A vosotros, a todos. Gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.